quiero dar la bienvenida a esta hora, 7:44 de la mañana, al doctor José Chalco, abogado constitucionalista. Gracias por acompañarnos esta mañana, doctor. Buenos días. Buenos días, Liz. Para mí es un gusto estar con usted y con el país. A usted gracias nuevamente por estar para el análisis. Antes de analizar quizás lo que tiene que ver con forma y fondo de lo recientemente aprobado por la Asamblea Nacional, quiero preguntarle por el tema que hoy se convierte en la noticia de los titulares en el país y tiene que ver con esta captura de alias Fito y el proceso de extradición que ya ha dicho el presidente Daniel Noboa ha iniciado. ¿Qué cabe para que se ejecute el mismo, para que se dé esta extradición a Estados Unidos? Liz, yo creo que esto es una muy buena noticia para el país, indiscutiblemente. La depuración de su sociedad, la depuración de sus instituciones, entre otros elementos, requiere precisamente que se cumpla la ley y que se cumpla la ley penal en el Ecuador. Y esta captura de quien evadió la justicia, indiscutiblemente es necesaria. Ojalá lleguen otras. Hay otras que podrían llegar. Quizás el Estado podría hacer esfuerzos en Bélgica, en México y demás. ¿Cuál es el procedimiento sobre una extradición? Mire, estamos frente al caso de una extradición pasiva, es decir, el Ecuador es el Estado requerido por otro Estado con cual se tiene que previamente tener vigente un tratado internacional para que este Estado requirente lo pida al Ecuador. Con el caso de Estados Unidos, existen dos tratados internacionales en la materia, el primero principal, el siguiente complementario, vigente, y no olvide usted que en el Ecuador, en abril del 2024, los ecuatorianos, a través de un referéndum, aprobaron la posibilidad de hacer la extradición de nacionales. Es decir, esto es lo primero, los ecuatorianos pueden ser enviados a otro estado que lo requiera porque ahí hay una necesidad judicial o el cumplimiento de una decisión judicial, indiscutiblemente. Eso está habilitado. Y en el caso de Estados Unidos hay un tratado internacional. Por vía diplomática, a través de Cancillería, Estados Unidos deberá presentar al Ecuador algunos requisitos que están tanto en el tratado internacional, tanto en la ley para la extradición vigente en el país, que son básicamente si es que hay una sentencia autenticada, si es que hay una decisión de captura debidamente certificada por los jueces del Estado requirente, además de la solicitud que tendrá que acompañar el tipo de delito, sobre la prescripción y las penas para ese delito, un detalle sobre ello, más otras especificaciones que son en concreto nombres, nacionalidad y datos personales de quien es requerido. Con esto, estimada Liz, la Cancillería, luego de una revisión del cumplimiento de los requisitos del tratado y de la ley, pasa al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y en el Ecuador, como vemos en pantalla, no sería el primer caso. Ya en el año 2025, con la reforma actual que existe de la Constitución que habilita la extradición pasiva, es decir, que ecuatorianos puedan ser enviados, ya se están tramitando casos. Yo he traído ahí en pantalla un caso que se tramita ya precisamente en este último tiempo, en abril de 2025, en donde es precisamente Estados Unidos el Estado que lo requiere y se ha tramitado ante la Corte Nacional de Justicia. Sepa usted, Liz, que el presidente de la Corte Nacional de Justicia dictará lo que se denomina un auto de procesamiento de extradición. Ese auto de procesamiento de extradición quizás es el primer momento para avanzar en el trámite de extradición hasta que llegue una audiencia en donde participa la Fiscalía General del Estado y también, obviamente, quién es el ciudadano requerido. Con esa audiencia se podrá llegar a una sentencia. Liz. Doctor, dos preguntas breves dentro de ese tema para luego ya pasar al otro. La primera es, ¿cuánto tiempo puede demorar todo este proceso? Y la segunda, si es que alias Fito pudiera decidir negarse ese proceso de extradición. Mire, Fito puede consentir o no el proceso de extradición. Si es que consiente, los tiempos aceleran. Si es que no se consiente, indiscutiblemente hay un tiempo mayor. Yo creo que esto podría salir entre 3 a 4 meses con voluntad de la Corte Nacional de Justicia. No olvide usted que el primer trabajo será del presidente de la Corte Nacional. El presidente de la Corte Nacional tendrá que mirar que aquellos delitos
por los cuales les requiere Estados Unidos sean delitos existentes en el Ecuador o relevantes en el Ecuador, es decir, doble tipicidad y además que no estén prescritos. Con ello avanza con los tiempos para apelación y resolución con posibles apelaciones. Yo creo que entre 3 a 4 meses el proceso de extradición pasiva puede operar para el bien del país. Esto es una buena noticia para el país y que hay que seguir en esta línea de un precedente sano para depurar al Ecuador. Mientras ese trámite sigue su curso, doctor, el que está a la espera del pronunciamiento del presidente Noboa es lo que tiene que ver con lo aprobado por la Asamblea, esta ley de integridad pública que empezó como una ley que buscaba reformas sobre todo a lo que tiene que ver con contratación pública. Pero en el camino tiene modificaciones al COIP, a la función legislativa, al Código de la Niñez y Adolescencia, a la Ley de Movilidad Humana, a la Ley de Transporte Terrestre, al Código Monetario y Financiero. Con esto de tratar varios temas, aunque la presidenta de la Comisión de Desarrollo decía hace poco que todos guardan relación, ¿pudiera incurrir en no cumplir esta unidad de materia que debe tener una ley económica urgente? Mira, Iris, lo primero, efectivamente hay que entender que este es un proyecto calificado como económico urgente. La Corte Constitucional ha señalado, no ayer, a lo largo de sus precedentes de varios años, que cuando llegue a la Corte Constitucional el conocimiento de estos proyectos económicos urgentes, ella va a ser muy rigurosa en la revisión de la unidad de materia. Y dice, será la Corte Constitucional muy rigurosa porque indiscutiblemente en este tipo de proyectos económicos se reducen plazos de tratamiento en 30 días, se reduce la posibilidad de participación y de debate, de deliberación y en consecuencia la Corte ha dicho, seré muy rigurosa. ¿Qué es lo que espera la Corte Constitucional, Liz? Los precedentes sobre unidad de materia significa que exista una conexión mínima relevante entre todos los temas que se están tratando, que sea claro, que sea específico, estrecho, necesario y evidente esa conexión. A través de 3 caracteres, Liz, que son importantes que se explique al país con seriedad. ¿Qué caracteres? El primero que es por un carácter temático, unidad de materia temática, teleológico, es decir, por los fines o los objetivos que persigue, o finalmente sistémico. Esto es lo que se tiene que mirar en unidad de materia. Si usted me pregunta a mí sobre la ley de integridad pública, yo creo que ha habido indiscutiblemente una suerte de haberse ido la mano en los cambios y modificaciones que se han ingresado. Hablar de transparencia, hablar de lucha contra la corrupción es sano y necesario en este país, que quede claro. Y para eso reformar ley de contratación pública, la LOCEP que se reforma, reformar otros cuerpos normativos que tienen relación con ello, indiscutiblemente que viene bien. Pero cuando usted mira que en la misma ley que busca combatir la corrupción, hay por ejemplo una disposición de remisión de intereses tributarios a los que paguen los tributos, quizás ahí hay una dificultad. O cuando usted mira que en la misma ley se ingresa cuestiones relevantes a la posibilidad que pueda de alguna manera declararse la emergencia en el Poder Judicial, estableciéndose un procedimiento, dice especial y expedito, no dice cuál, dice especial y expedito, yo creo que eso tiene dificultades indiscutiblemente constitucionales. ¿Qué quiero decir, Liz? Yo creo que en su gran amplitud la ley es buena y necesaria para el país, pero se les ha ido la mano respecto a la unidad de materia. ¿Pero se les ha ido la mano en forma o en fondo, doctor? Yo creo que hay un problema en ambas cuestiones, apreciada Liz, que el presidente de la República y con su equipo jurídico, que tiene que hacer los deberes bien, tendrá que justificar a la Corte Constitucional quizás que el carácter teleológico, es decir, los objetivos y los fines de la ley sean uno solo. A mí me parece muy cuesta arriba 2 elementos principales, estimada Liz, que creo que el país debe comprender. Todos estamos de acuerdo que el sistema judicial tiene dificultades. Todos estamos de acuerdo que las excepciones, no la regla, las excepciones en el sistema judicial son las buenas. Eso mismo es lo malo, que no sean la regla general. Pero cuando usted establece la posibilidad de que se puedan hacer jueces de temporada por el actual Consejo de la Judicatura,
que tiene a 3 vocales de 5 prorrogados, que no se les ha designado a los vocales titulares. Yo creo que hay un problema más de fondo. Mire, Liz, si miramos en pantalla el artículo 228 de la Constitución, se podrá observar lo siguiente, que yo creo que la ley ha olvidado. El ingreso al servicio público, dice expresamente, será mediante concurso de méritos de oposición en la forma que determine la ley. ¿Qué dice la ley de integridad sobre estos nuevos jueces que se pueden ingresar de temporada a través de un procedimiento expedito? Nada, no dice ningún procedimiento legal, solamente dice que habrá un procedimiento expedito y ese es un problema. La ley orgánica tiene que cerrar el procedimiento, porque eso pide la Constitución. Entonces usted no puede decir que habrá un procedimiento expedito para ingreso de jueces que no sabemos cuál es. Eso tiene que estar en la ley, porque en la ley precisamente hay la comunión de voluntades, de mayorías, de minorías en el tratamiento y de una bancada muy significativa del gobierno precisamente que lo podía hacer. Entonces esto va a generar una dificultad, indiscutiblemente por el fondo. Y por la forma, creo que el presidente podría con justificación intentar rebasarlo de unidad de materia que yo le veo muy cuesta arriba por lo que señalaba Dolis. Doctor, nos quedan 40 segundos, pero ¿qué pasa si, porque hay un plazo, qué pasa si mañana el presidente decida publicar esta ley tal y como está en el registro oficial y ya habrán en el camino seguramente demandas de inconstitucionalidad y este pronunciamiento de la Corte Constitucional? ¿En qué pudiera derivar eso? ¿Está en riesgo esta ley y su ejecución tal y como le está planteando el gobierno? Liz, hay que ser serios. ¿Para qué poner al país en trámites de inseguridad jurídica y de esperar demandas de la Corte Constitucional? El presidente tiene una potestad exclusiva, la potestad de veto a la ley. Puede mejorar. Yo estoy seguro que lamentablemente en los últimos tiempos lo hace con mucha prisa y en menos de 24 horas la disposición de promulgar la ley, pero puede mejorar. Puede utilizar la potestad del veto para reducir estas tensiones constitucionales y hacer que la ley esté vigente. Vuelvo a decir, la ley es necesaria para el país, pero hay que evitar los excesos que pueden hacer muy mal a la seguridad jurídica del Estado. Gracias, doctor Chalco, por habernos acompañado esta mañana con su criterio sobre este importante tema para el país. Que tenga un buen día. Liz, un buen día para usted y un gusto verle.